Vamos a ver ahora los ejercicios que tenéis en el tema. Como el ejercicio 1 ya lo hicimos, vamos a pasar al ejercicio 2. En el ejercicio 2 nos dice que una persona está volando una cometa, que ha soltado una cuerda que mide 8 metros de longitud y que el ángulo que forma la cuerda con el suelo es de 45 grados. Nos piden la altura a la que vuela el cometa. Pensad que lo más importante a la hora de plantear uno de estos problemas es hacer bien el dibujo. Si tenemos dibujado bien el triángulo, luego la resolución será mucho más fácil. En este caso, el dibujo sería una cosa como esta. Si este es el suelo y la cometa está volando aquí arriba, nos dice que ha soltado 8 metros de cuerda, que tenemos un ángulo de 45 grados que forma la cuerda con el suelo y nos pide que calculemos esto que estoy marcando ahora, que es, le voy a llamar h, la altura a la que vuela la cometa. ¿Cómo hacemos este problema? Pues lo primero es ver los datos que tenemos y lo que nos piden para ver qué relación trigonométrica podemos aplicar. Fijaros que en este caso nos dan un ángulo y de los lados nos dan la hipotenusa y el cateto opuesto. Cateto opuesto e hipotenusa era el seno del ángulo. Así que si ponemos el seno de 45 grados, será el cateto opuesto, que es h, partido por la hipotenusa, que es 8. Hacemos seno de 45 grados, eso da 0,71. 0,71 será h entre 8. Y para dejar h solo, la h sola, el 8 que está dividiendo pasará multiplicando. Si lo queréis ver de otra forma, ponemos aquí un 1 y multiplicamos en cube y al final quedará 0,71 por 8 es igual a h. Si multiplicamos 0,71 por 8 da 5,66, por lo tanto la altura que nos piden es 5,66 metros. Acordaros que ahora deberíais poner, la cometa está volando a una altura de 5,66 metros. Y tendríamos el resultado. Pasamos ahora a hacer el ejercicio 3. En el ejercicio 3 nos dicen que un poste está sujeto al suelo en su extremo superior con dos cables. Voy a ir dibujándolo mientras lo estoy leyendo. Tengo aquí un poste. Dice que está sujetado al suelo con dos cables. Obviamente esos cables tendrá que ir cada uno hacia un lado, porque si no la sujeción no sería muy buena, que digamos. Nos comenta que la distancia entre la base de esos cables es de 90 metros, es decir, de aquí hasta aquí van 90 metros. Y también nos comentan que el ángulo que forman los cables es de 35 y de 50 respectivamente. Este que es más pequeño será el de 35 y este que es el más grande es del 50 metros. Lo que nos piden es que calculemos la altura del poste, que yo le voy a llamar X. Fijaros que tenemos dos triángulos y en esos dos triángulos que tenemos, lo que conocemos es la base, tenemos un ángulo, un cateto y si acaso aquí otro cateto. Este era el caso en el que aparecía un sistema de ecuaciones. Voy a llamarle, por ejemplo, a este trocito de aquí A y este trocito de aquí será 90 menos A. Este otro trozo de aquí. ¿Vale? Y planteamos con el primer triángulo, con el triángulo de 50 grados, tendríamos que la tangente de 50 grados sería X entre A. Y con el segundo, con el de 35, tendríamos que la tangente de 35 grados sería x entre 90 menos a. Esto es un sistema de ecuaciones que voy a hacer ahora tangente de 50, tangente de 35 y pasar los denominadores multiplicando para simplificarlo un poco y resolverlo. Vale, si hago tangente de 50 me da 1,19 y tendría 1,19 es igual a x entre a, que si eso paso la dividiendo tendría 1,19a igual a x. Si hago tangente de 35 me da 0,7 y tendría 0,7 igual a x entre 90 menos a. Si paso ahora el 90 menos a multiplicando el 0,7, tendría 0,7 por 90 menos a igual a x. Fijaros que ya tengo despejadas las x, así que por el método de igualación tendría 1,19a igual a 0,7 por 90 menos a. Voy a resolver este sistema. Voy a quitar primero paréntesis. Si hago 0,7 por 90 me da 63 y 0,7 por a da 0,7a. Pasando las a's a un lado, el 0,7 pasaría sumando, eso me da
63, y si hago 1,19 más 0,7 da 1,89, tendríamos que 1,89a es igual a 63, y si ahora pasamos el 1,89 dividiendo, tendríamos 63 entre 1,89, que da de resultado 33,3. Bueno, pues 33,3 metros es A, pero yo no quiero A, yo quiero X. ¿Cómo calculo X? Pues calculo X a partir de aquí, por ejemplo, donde teníamos despejada la X. Me lo pongo aquí abajo y entonces tendría que X es igual a 1,19 por A. Como A me ha dado 33,3, hago esa operación, 1,19 por 33,3, y me da un resultado de 39,67. Y 39,67 metros sería el resultado de este segundo ejercicio. Acordaros que tendríais que poner el poste mide 39,67 metros. Pasamos ahora al ejercicio número 4. El ejercicio número 4 dice que desde un punto de una orilla del río vemos un árbol justo enfrente, que si caminamos 80 metros río abajo, por la orilla del río recta, es decir, que la orilla es recta, llegamos hasta otro punto y vemos el pino formando un ángulo de 30 grados. Eso sería una cosa que si le dibujamos sería como esto. Imaginaros que esto es el río y aquí tenemos un árbol en la orilla justo enfrente de donde nos encontramos nosotros, aquí, enfrente. Ahora caminamos hacia abajo del río 80 metros, entonces si miramos el árbol, el ángulo que vemos aquí ahora es un ángulo de 30 grados. Y nos piden que calculemos, le voy a llamar X, a la anchura del río. Bueno, este sería el dibujo, yo lo voy a dibujar en un triángulo sin interferencias de ríos ni de árboles. Sería una cosa como esta. Aquí tendríamos el X, aquí tendríamos el 80 metros y aquí tendríamos el ángulo 30 grados. Y tendríamos que resolver este triángulo. Fijaros lo que tenemos. Que tenemos un ángulo, aquí, tenemos el cateto opuesto y el cateto contiguo. Dos catetos y un ángulo es la tangente, así que aplicamos tangente, tangente de 30 grados, será X entre 80. Calculamos la tangente de 30 grados, que da 0,58. Y si pasamos el 80 multiplicando, eso será X. Y el resultado es de 46,19 metros. Vale, pues 46,19 metros, recordaros que tendríais que ponerlo por escrito, sería la longitud o la anchura de ese río. Hacemos ahora el ejercicio 5, voy a pasar a la siguiente página, y el ejercicio 5 dice así. Dice que desde un punto observamos un edificio en la parte más alta, formando con el suelo un ángulo de 30 grados. Y si avanzamos 40 metros, es decir, avanzamos, vamos hacia el edificio 40 metros y el ángulo pasa a ser de 60 grados. Que calculemos la altura del edificio. Si esto es el suelo y esto es el edificio, dice que inicialmente lo observamos con un ángulo de 30 grados, que luego nos acercamos 40 metros hasta aquí y lo observamos después, miramos el ángulo, lo medimos, eso se puede medir con aparatos que hay especiales para ello, y el ángulo es de 60. Nos piden que calculemos la altura del edificio, que le voy a llamar X, y como auxiliar este trocito de aquí también le voy a llamar, en este caso, Y. Vemos que tenemos los dos triángulos, como hemos tenido en otras ocasiones, conociendo los dos catetos, así que aplicamos tangentes. Para el primer triángulo, el triángulo de 30 grados, tendríamos que tangente de 30 grados es X entre toda la base, y fijaros que la base entera sería toda esta, y toda esta es 40 más Y. Y para el otro triángulo de 60 grados tendríamos que 60 grados es X partido en este caso solo por Y. Vamos a resolver este sistema de ecuaciones. Para ello hago la tangente de 30, que me da 0,6, y tendría aquí 0,6 es igual a X entre 40 más Y. Luego hago la tangente de 60, que me da 1,7, tendría que 1,7 es X entre Y. Pasamos multiplicando los denominadores y tendría 0,6 por 40 más Y, sería igual a X. En el de abajo tendría 1,7 por Y, sería igual a X, y como hemos hecho siempre, tenemos las X despejadas, así que aplicamos el método de igualación e igualamos 0,6 por 40 más Y,
sería igual a 1,7 y. Ahora si multiplicamos 0,6 por 40 más y quitamos ese paréntesis, tendríamos 0,6 por 40 nos da 24 y 0,6 por i nos da 0,6 y ahora 1,7 i al otro lado. Pasamos las i's a un lado y los números al otro. 24 es igual a 1,7 i menos 0,6 i. 24 sería, por tanto, 1,7 menos 0,6 es 1,1 i. Y de aquí despejamos la i, que sería 24 entre 1,1 y 24 entre 1,1 da 21,8. Ya tendríamos que esos son los metros que mide la i, pero la i, acordaros, la habíamos cogido aquí como auxiliar y solo nos servía o solo nos iba a servir para calcular la x. ¿De dónde calculamos la x? Pues por ejemplo de aquí. De aquí donde os he marcado, nos bajamos aquí sabiendo que la i vale 21,8, tendríamos que x es 1,7 por i, o sea 1,7 por 21,8, y si hacemos estas operaciones da 37,1 metros. Y esta sería la solución al ejercicio 5. Pasamos a hacer el ejercicio 6. El ejercicio 6 nos dice que un árbol proyecta una sombra de 15 metros cuando el sol forma un ángulo de 25 grados con el horizonte. Nos pide que calculemos la altura del árbol. Vale, si tenemos aquí el suelo, si aquí tenemos el árbol, ¿de acuerdo? Pues si el sol está por aquí arriba, ¿vale? Proyectará unos rayos de una forma así, más o menos. Pues esta será la sombra que tengamos del árbol. Nos dice que esa sombra es de 15 metros y que el ángulo, que sería este de aquí, que forman los rayos del sol con el horizonte, es de 25 grados. A partir de esto nos piden que calculemos, voy a llamarle x, a la altura del árbol. Otra vez estamos en el mismo caso. Tenemos un ángulo y del triángulo de los lados tenemos los dos catetos. Por lo tanto, aplicamos tangente. Tangente de 25 grados será igual a x entre 15. Así que si calculamos tangente de 25 me da 0,47, será x entre 15, y si pasamos el 15 dividiendo, 0,47 por 15, eso será x. Si hacemos esas operaciones, 0,47 por 15 da 7,01 metros. Por lo tanto, la solución sería, el árbol tiene una altura de 7,01 metros. Hacemos el ejercicio 7, que dice que desde un punto en una orilla de un río, dice que la anchura del río es de 40 metros, vemos un poste que está justo enfrente. Nos pregunta cuánto tendremos que caminar río abajo por una orilla recta hasta llegar a otro punto donde miremos ese poste, pero con un ángulo de 30 grados, uno parecido al que hemos hecho anteriormente. Tenemos aquí un río, tenemos aquí un poste, nosotros estamos colocados aquí y queremos, bueno, y sabemos, en este caso sabemos que esta anchura del río es de 40 metros, nos preguntan cuánto tendremos que caminar hacia abajo, esto es lo que nos preguntan, para que desde este punto cuando miremos el ángulo sea de 30 grados. Vale, para dibujarnos el triángulo más sencillito, aquí le doy la vuelta, esto sería el 40, esto sería el x que nos piden y esto sería el ángulo 30. Otra vez lo mismo, tenemos un ángulo y los dos catetos, por lo tanto la tangente. La tangente de 30 grados será 40 entre x. ¿Qué vale la tangente de 30 grados? Pues si hacemos tangente de 30 grados da 0,6, esto sería 40 entre x. Si pasamos el x al otro lado tendríamos 0,6x igual a 40, y ahora para despejar la x simplemente pasamos del 0,6 dividiendo. Y si hacemos la operación de 40 entre 0,6 nos da 66,7 metros. Por lo tanto, la solución sería, tendríamos que caminar 66,7 metros río abajo para poder ver el poste con un ángulo de 30 grados. Y por último vamos a hacer el último ejercicio, el ejercicio 8, que dice así. Dice que desde un determinado punto se ve el extremo de un árbol con un ángulo de 45 grados. Si nos vamos 2 metros más allá, lo vamos a ver con un ángulo de 30 grados. Dice que calculemos la altura del árbol. Sería un dibujo como el siguiente. Si este es el suelo y aquí está el árbol, dice que lo vemos con un ángulo de 45 grados. Dice que si nos vamos un poquito más para allá, justamente 2 metros,
más para allá, ahora lo veremos con un ángulo de 30 grados. Vale, le voy a llamar X a la altura del árbol, que es lo que nos piden. Voy a coger como auxiliar también este trocito de aquí, que le voy a llamar Y. Y voy a plantear un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, porque tengo en este caso la incógnita X y la Y. Aunque solo me interesa la X, la Y me va a hacer falta. Si cojo el primer triángulo, que sería este más pequeño de aquí, y aplico la tangente, tendríamos que tangente de 45 es X entre Y. Si cojo el segundo triángulo, este otro más grande, y aplico la tangente, tendríamos que tangente de 30 grados es igual a X entre 2 más Y. Fijaros que en la base tenemos ahora 2 metros por un lado e Y por el otro. Y voy a resolver este sistema de ecuaciones. Lo primero que voy a hacer es calcular tangente de 45, queda 1 es X partido por Y. Ahora voy a calcular tangente de 30, queda 0,6 y tendremos que 0,6 es X partido por 2 más Y. Voy a pasar la Y multiplicando, entonces tendría 1 por Y es igual a X. En este caso de aquí sería 0,6 por 2 más Y es igual a X. Y como todas las veces que hemos visto, la X ya la tenemos despejada, así que aplicamos igualación y tendríamos Y igual a 0,6 por 2 más Y. Voy a quitar paréntesis y tendré Y igual a 0,6 por 2, que es 1,2, más 0,6Y, que es 0,6Y. Voy a pasar las Y a un lado, Y menos 0,6Y igual a 1,2. Y menos 0,6Y son 0,4Y igual a 1,2. Y si paso el 0,4 dividiendo, me da 3. Pues ya tengo que la Y son 3 metros, pero a mí la Y no me hace falta. Lo que me hace falta es la de X. La voy a sacar directamente, por ejemplo, de aquí. Fijaros que aquí me dice que la X es igual a la Y. Por lo tanto, si la Y vale 3, pues la X también valdrá 3. Y esto ya es la altura del árbol. La altura es de 3 metros. Sería la solución del problema y con ello acabamos los ejercicios del tema.